Hola, buenas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, estudiantes de la Comisión 4 de Teoría y Técnica de Grupos. Bueno, nada, un poco el sentido de este video es saludarles, acercar un poco una mínima mención, ¿sí?, de algunos conceptos que nos son relevantes para la cursada y de paso que conozcan en principio mi cara. Yo soy Sergio Ragonese, docente a cargo de esta comisión. Como les comenté, Martina está de coayudante este cuatrimestre, así que bueno, quizás la conozcan después a ella por algún video o imagen. Iremos viendo y evaluando opciones y maneras de acercarnos sobre la marcha, como les decíamos, ¿sí?, en los mails y demás. Pero en principio nos parecía una idea, al menos una opción al alcance de la mano, la de subir este video y difundirlo. Y bueno, en síntesis, lo que quería comentarles, estuvimos leyendo algunas de sus presentaciones y demás en el foro, pero bueno, más adelante, cuando estén todos presentados y demás, por ahí charlamos un poquito acerca de eso. Bueno, vieron que los textos de la primera clase son de este libro, ¿sí? Esta es una edición vieja, se consiguen ediciones más bonitas, más modernas. El libro se llama El campo grupal, notas para una genealogía, de Ana María Fernández. Les cuento un poquito, un par de cosas. Ana María Fernández, algunos lo sabrán, algunos lo sabrán, otros no. Ana María Fernández fue titular de esta cátedra por casi 30 años, y este libro es de 1986, así que el libro condensa un poco la presentación que Ana María Fernández hizo en el concurso por el cual ganó la titularidad en esta cátedra, ¿no? Así que bueno, en principio los textos que ustedes tenían de este libro son la introducción y el capítulo 2, eso es para la primera clase, ¿sí? El capítulo 1, no, la introducción y el capítulo 2. Después vamos a ir viendo todo el resto de los capítulos hasta el 7, van a ser bibliografía obligatoria. Se los comento por si han conseguido o consiguen el libro. El libro entra prácticamente entero en la cursada, y es muy importante en toda esta primera parte de la materia. Bien, como mínimo les menciono algunas cuestiones que la autora trae en la introducción. La autora de entrada lo que va a decir es que una de las cuestiones que van a sentar su posición respecto de los grupos es no ubicarse desde una pregunta, ¿sí?, desde un posicionamiento en lo óntico, ¿sí?, y óntico viene del ser. Entonces, ella no se va a posicionar desde el decir los grupos son esto, ¿sí?, sino que va a posicionarse explicitando lo epistémico, ¿sí? Esto es, que la pregunta, la preocupación o la ocupación que va a llevar a cabo la autora en este libro y en todos sus desarrollos son a partir de preguntarse cómo es que conocemos, cómo es que se producen, ¿sí?, cómo es que conocemos los grupos, cómo es que se producen las teorías acerca de los grupos, cómo es que se produce conocimiento acerca de lo grupal, ¿sí? Cómo se produce conocimiento acerca de lo grupal. Bien, desde esa preocupación y desde esa postura epistémica, ¿sí?, se van a definir se va a definir todo un recorrido, ¿sí? Imagínense que si definimos qué son los grupos, qué es un grupo, ¿sí?, entonces desde ahí podríamos decir los grupos son esto, la manera de trabajar más acertada o menos acertada va a ser esta o aquella, etc. Pero básicamente, para decirlo muy rápido en los tiempos que podemos hacerlo por estos formatos, a lo que va la autora es que si definimos de entrada qué es un grupo, la lectura que se le exige a la persona,
que está ahí conectándose con ella, es una lectura que tiende a cierto dogmatismo. Mientras que lo que ella propone es una lectura epistémica, ¿sí? Cómo conocemos los grupos. Y a partir de esa lectura epistémica ella va a proponer determinadas herramientas, ¿sí? Ella va a proponer herramientas conceptuales que tienen que ver con esta parte epistémica. No son herramientas técnicas para trabajar con los grupos, sino que ella propone de entrada herramientas epistémicas, que son tres, ¿sí? Son tres. Una es la elucidación crítica, que la menciona apenas empieza la introducción del libro. La elucidación crítica es un concepto de Cornelius Castoriadis. Yo se los voy a escribir después. Cornelius Castoriadis. La segunda herramienta de la caja de herramientas es la deconstrucción de Derrida, ¿sí? Que es un filósofo francés contemporáneo de Lacan. Castoriadis también. Y la otra herramienta, la tercera, es el análisis genealógico, ¿sí? El análisis genealógico de Michel Foucault, también contemporáneo de los otros dos autores que mencionamos. Bien, con esas tres herramientas, Ana María Fernández va a proponer acercarse a estudiar los conocimientos y los saberes que se producen acerca de lo grupal. Entonces, el análisis genealógico va a tener que ver con estudiar a partir de qué discursos, ¿sí? En relación a qué discursos históricos y qué demandas sociohistóricas surgen determinados conocimientos acerca de los grupos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver sobre la Cursada y más adelante en otros textos determinados discursos que trabajan lo grupal, diciendo que la mejor manera de canalizar las ansiedades, ¿sí? Y la agresividad en un grupo es a partir de tener un líder democrático, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué contexto sociohistórico surge esta idea? ¿Por qué un líder democrático, no? Bueno, el análisis genealógico es lo que nos va a permitir situarlo en un contexto, si se quiere, como les dije, sociohistórico, pero no solo a nivel de la época, ¿sí? No solo a nivel del año de surgimiento de la teoría, sino a partir de qué condiciones de posibilidad surge ese discurso, ¿sí? Entonces ahí uno deja de tratar con una teoría abstracta, ¿sí? Una teoría abstracta como que parece que surge de la nada, y empieza a ver que esa teoría tiene que ver con investigaciones que llevan a cabo un intento de validar mediante la ciencia un determinado modelo de Estado, ¿sí? En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, imaginémonos Hitler, líder fascista, ¿sí? Sale una investigación en Estados Unidos que dice que la democracia y el líder democrático permiten gestionar, lo estoy diciendo muy rápidamente, ¿no? Pero permiten gestionar mejor las ansiedades y la agresividad en un grupo. O sea que el mejor tipo de líder sería un líder democrático. Bien, como les digo, eso hay que situarlo a partir de qué contexto, en qué contexto sociohistórico surge esto, ¿sí? La otra cara del análisis genealógico es que, más allá de la dimensión más macro, a nivel de qué políticas de Estado, ¿no? Qué tipo de gobierno busca validar científicamente sus estilos, ¿sí? Esto de validar un gobierno democrático, validar o criticar un tipo de gobierno fascista. Más allá de eso, de ese nivel macro, también hay un nivel, si se quiere, un poco más pequeño de las teorías, que tiene que ver con que las teorías se contestan unas a otras, ¿sí? En relación a eso también aparece el análisis genealógico. Para aquellos y aquellas de ustedes que hayan cursado historia de la psicología, habrán visto que, bueno, Freud toma, ¿sí?, conceptos de la época, nociones de la época. Por ejemplo, cuando arma el concepto de pulsión y dice que la pulsión aparece, ¿no? Implica esta juntura entre lo anímico y lo somático, ¿no? Y bueno, en historia de la psicología en general se ve que esta idea de juntura entre lo anímico y lo somático es una idea que viene de Descartes, ¿no? La misma frase que utiliza Freud. Freud no dice, esto lo tomo de Descartes, le estoy contestando a Descartes, no.
En general la gente no siempre hace eso. Pero está tomando una idea de Descartes y está tomando una posición en relación a cierta otra idea. Descartes no hablaba de pulsión, ¿sí? Descartes decía que eso era la glándula pineal, era la juntura entre lo anímico y lo somático. Pero bien, vamos a tener oportunidad, confío en eso, vamos a tener oportunidad de explayarnos un poco más con todas estas cosas. Pero si el análisis genealógico tiene que ver con ese tipo de rastreos, la deconstrucción, ¿sí?, tiene que ver con analizar a partir de lo que una teoría dice, cuáles fueron las preguntas que dieron lugar a que surja, ¿sí? Cómo fue construida, ¿sí? Entonces, deconstruir una teoría implica dejar de verla como una totalidad cerrada, ¿sí?, y empezar a analizar sus fragmentos, y en tanto que analiza sus fragmentos, analiza cómo esos fragmentos fueron compuestos unos con otros. Y en relación a esto, Ana Fernández menciona rápidamente la deconstrucción, ¿sí? Hace mucho más hincapié en la elucidación crítica, ¿sí? En la elucidación crítica, que sin embargo en la quinta carilla de la introducción dice que ahondar en lo que es la elucidación crítica le llevaría mucho más tiempo, y por supuesto que nos llevaría mucho más tiempo que el que tenemos disponible para este video. Pero vamos a decirlo así, en principio. Si bien las tres herramientas epistémicas están muy relacionadas entre sí, la deconstrucción y la elucidación crítica van a tener siempre un derrotero muy similar.